Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ávila Coronel, soy parte del equipo académico de aquí de IPECAL. Saludo la inauguración de la cátedra itinerante Hugo Zimmermann. Y precisamente mi participación lo que busca es recuperar la importancia del pensamiento de Hugo Zimmermann y su contribución a las ciencias sociales, a la teoría social latinoamericana. Eh, Me parece que eh, estos tiempos nos hablan de que hay una problemática muy fuerte en América Latina. América Latina está en un momento de inflexión en donde las sombras del pasado, esas sombras de las dictaduras militares en el cono sur, están emergiendo. Y justamente me remiten a Hugo Zimmermann como un exiliado de la dictadura chilena que llega a México junto con muchos otros exiliados que se refugian en la Universidad Nacional Autónoma de México, que son cobijados y que sobre todo se da en ese contexto de los años 70, eh, a partir de este proceso tan duro, después de una utopía eh, con el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, ¿no? Toda una serie de movimientos guerrilleros, movimientos sociales en América Latina, que buscan romper con el capitalismo, que buscan romper con la injusticia, con la desigualdad, que en muchas maneras nos proponen de maneras diversas utopías sobre una sociedad que podría ser mucho mejor. Pero entonces Semmelman nos habla de cómo las ciencias sociales, de cómo el pensamiento en general, de cómo ese pensamiento que no solamente tienen los académicos, sino ese pensamiento, esa estructura, esa forma de ser, de actuar, de pensar, que está en las calles, que es social, ¿no? eh, Lleva a un desfase entre nuestros conceptos, nuestros significados y la realidad. Y cómo esos significados no nos permiten leer lo que está pasando en nuestro presente. Es decir, que estamos pensando no desde el presente, sino que estamos ubicados y desfasados del tiempo. Y entonces la primera contribución de Semmelman, una de las que me parece que son muy importantes, es situar al sujeto como el centro de la construcción del conocimiento. Y cómo el sujeto es partícipe de esa historia y por lo tanto, por lo tanto, desde ahí el conocimiento, el pensamiento implica un posicionamiento frente a la realidad. Es decir, que aquí hay en este pensamiento de Semmelman una postura político y ética en la que el sujeto asume con conciencia cuál es su posicionamiento con respecto a la realidad y por lo tanto, con respecto a eso, cómo voy a construir conocimiento. En este sentido, Semmelman es pues eh, un pensador, un académico afectado por el exilio y que destina muchas de sus energías a tratar de indagar por qué el pensamiento que tradicionalmente se decía crítico, que es el pensamiento de izquierda, ¿no? Tradicionalmente es un pensamiento que cuestiona, que critica, pero cómo el conocimiento desde ese pensar crítico puede llegar a ser tan acrítico al grado
en que no pueda leer la realidad. ¿Cómo podemos transformarnos de ser críticos a ser esquemáticos, a ser dogmáticos, a aceptar acríticamente toda una serie de interpretaciones de la realidad y no cuestionarnosla? Entonces, Semmelman precisamente nos permite situar al sujeto en esa responsabilidad. Es una responsabilidad de pensar, y pensar implica posicionarse frente a esa realidad. Ese posicionamiento lleva al sujeto a la necesidad de dejar de repetir. Y entonces, en términos de método, ¿cómo puedo construir conocimiento más allá de lo instituido? Es decir, ¿cómo construir conocimiento sin la necesidad de ir a los libros de teoría, sin ir a los teóricos, y que los teóricos me marquen las pautas bajo las cuales voy a leer mi realidad? Dicho de otra manera, ¿cómo dejar de deducir mi realidad presente, la interpretación, la lectura de mi realidad presente desde la teoría, y empezar a pensar por mí mismo? En este sentido, lo que me parece importante es que Semmelman genera una propuesta a la que le denomina el pensamiento epistémico y el pensamiento categorial. Esta forma de pensamiento no se opone al pensamiento teórico, es decir, Semmelman no está en contra de la teoría, sino lo que Semmelman nos propone es que antes que propongamos problemas para leer la realidad a partir de la teoría, podamos irnos a nuestro propio ser como sujetos, ¿no? Es recuperarnos como sujetos, esa responsabilidad de pensar por nosotros mismos, no repetir lo que los demás dicen. ¿Cómo construir conocimiento sin repetir lo que otros dicen? ¿Cómo? Es algo muy complicado, ¿no? Parecía muy difícil. Uno como estudiante, bueno, yo recuerdo en la licenciatura, ¿no? Si con trabajos entiendo lo que dicen los teóricos, ¿cómo me voy a situar en la posibilidad? ¿Cómo me puedo colocar para yo construir conocimiento por mí mismo? Curiosamente, en todo esto, Semmelman nos habla de que en todo esto hay una violencia epistémica. Es una violencia que lo que nos lleva es asumir que nosotros no podemos pensar, que no tenemos la capacidad, que no somos suficientemente inteligentes, o que no somos suficientemente trabajadores, o que no somos, que no estamos autorizados para hacerlo. Y esto responde a toda una estructura institucional en donde se nos piden marcos teóricos. Si no tengo un marco teórico, si no digo qué teórico me ampara y define los conceptos y categorías que voy a usar, mi propio asesor o mi propio jurado me va a decir, ¿sabes qué? No está bien tu proyecto, no entras a esta institución, ¿no? Pareciera que la propia estructura en nuestras universidades está hecha para que no podamos construir o generar conocimiento propio, ¿no? Entonces, Semmelman nos abre las posibilidades, nos dice que hay que abrir un campo de observación a partir de la incertidumbre, de buscar lo que no conocemos, de cuestionarnos en vez de explicar. Y entonces agrega en el método, o sea, en términos de método, nos agrega una cuestión que es fundamental. Es aquello a lo que él le llama
el momento preteórico en la construcción de un problema. Y este momento preteórico es cómo el sujeto, con base en su subjetividad, en lo que al sujeto le interesa, en lo que al sujeto le preocupa, en lo que a nosotros como sujetos sociales, como colectividad, nos hace sentido, que tiene que ver con estos grandes procesos como el que hoy estamos viviendo, en donde se viven nuevamente procesos autoritarios en América Latina, procesos que nos regresan al fascismo. Cómo frente a eso es necesario leer la realidad y situarnos frente a ella, construir conocimiento que apunte hacia estos problemas que son muy sentidos. ¿Cómo no desfasarnos de lo que está pasando? ¿Cómo no dejar de leer lo que está sucediendo? Entonces, el pensamiento en Semmelmann, y es algo que a mí me parece muy importante, tiene que abrirse a partir de las categorías. Esta es otra de las construcciones que Semmelmann nos propone, ¿sí? El pensamiento categorial. Es un pensamiento que no busca definiciones. Es un pensamiento, y esto es algo muy difícil de entender desde la academia tradicional, que no busca definiciones conceptuales. Dime qué es un golpe de Estado, defínelo. Dime qué es el poder, defínemelo. Para Semmelmann no son necesarias estas definiciones, no es necesario trabajar con un marco teórico sobre qué estamos entendiendo, cuál es el significado de este concepto con el que quiero leer la realidad, con el que quiero trabajar, con el que quiero construir un problema. Y entonces su aporte, y creo que este aporte es muy poderoso, es cómo trabajo con categorías que aperturen el conocimiento y que son categorías que no se construyen con base en definiciones, sino con base en los múltiples significados que puede tener una misma palabra. Por ejemplo, en lugar de definir Estado, ¿de cuántas maneras podemos entender al Estado? Y entonces, esto es algo muy interesante, porque al pensar de cuántas maneras podemos entender al Estado, implica pensar en los otros, en que no puede haber un solo significado, sino que en el diálogo con otros sujetos vamos a ver distintos ángulos de mirada desde donde se puede situar al Estado. El problema, nos propone Semmelmann además, es cómo articulo, cómo hago una reconstrucción articulada de todos esos diferentes significados que existen en torno a esa misma realidad que a mí me hace sentido y que a mí me preocupa. ¿Cómo puedo articular el significado del Estado de un indígena con el significado que le atribuye al Estado un grupo cristiano fascista? ¿Cómo puedo articular qué significado tiene para un burócrata del gobierno? ¿Qué sentido, no? ¿Qué significa para él el Estado? ¿Y qué significa esto para un luchador social? Para alguien que está protestando en las calles, ¿cómo lo articulamos? ¿Qué significa para las mujeres o para los hombres, para los niños? Este es un ejemplo, ¿no? Pero justamente Semmelmann nos ayuda a construir esto que de alguna manera estoy dando como ejemplo, cómo construye un campo de observación abierto. ¿Cómo no me quedo con una sola lectura a partir de una definición teórica?
Una definición teórica que en vez de aperturarme o ayudarme a problematizar, me lleva a deducir. Una pregunta es, a partir de una pregunta, una respuesta que ya está encaminada, ¿no? Que ya se sabía, que yo previamente ya sabía. Me parece entonces que esta forma que nos propone Semmelman es mucho más científica, es mucho más crítica, es mucho más rigurosa. La propuesta de Semmelman, el aporte de Semmelman, en el fondo, ¿no? En el fondo, es una invitación a retomar las ciencias sociales con el mayor rigor. Y precisamente aquí en IPECAL, ese es el reto que hemos asumido. ¿Cómo retomar el conocimiento con la mayor exigencia, con el mayor rigor, pero sin desvincularlo con el sujeto, con la sociedad y con esta coordenada que nos habla de cómo es una propuesta ético y política que lo que busca, finalmente lo que se busca, es el sentido del conocimiento, es decir, transformar y cambiar la realidad. Ese es el sentido último del conocimiento. ¿Cómo incidir y cómo cambiar eso que nos está afectando? Construir ese sentido implica el mayor de los rigores. El mayor de los rigores porque hay que estar abiertos a la realidad. Hay que estar abiertos a el otro. Hay que estar abiertos a la articulación que guarda. Y hay que estar alertas y conscientes de cuáles son esas subjetividades que a mí me llevan a mirar el mundo de determinada manera. En este sentido, Semmelman nos plantea una contribución que es muy importante y que tiene que ver con cómo generamos un ángulo de mirada. En esto que decía al principio de cómo es, en términos de construcción del conocimiento, cómo es bien importante crear, proponer, generar nuevo conocimiento, dejar de repetir lo que dice la teoría. ¿Cómo se puede dejar de repetir? Recuperándonos como sujetos pensantes, que hoy en día está muy en boga, ¿no? Decir descolonizándonos, ¿no? Descolonizándonos. Y entonces, esta forma de mirar la realidad desde la recuperación del sujeto y su subjetividad, la construcción de un ángulo de mirada, es fundamental en la propuesta de Semmelman y nos invita a articular lo que es el sujeto, su historia de vida, su historicidad, su subjetividad contenida en ese sentido que guarda a partir de ciertas afectaciones, de ciertas cuestiones que producen una necesidad de conocer. Y desde ahí estar colocados. El conocimiento nace de esa autenticidad del sujeto frente a lo que quiere conocer. Entonces, en este sentido, Semmelman nos habla de cómo es muy importante establecer una relación, cambiar esa relación de conocimiento que establecemos con la realidad. ¿Cuál es la relación en términos de conocimiento que tenemos con la realidad? ¿Cómo es necesario cambiarla para crear y para proponer? En este sentido, ¿cuál es, digamos, mi experiencia, ¿no? Con Semmelman? A mí particularmente, Semmelman me ayuda
desde el principio, desde mis primeros procesos formativos en la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, aquí en México. Semmelman para mí fue poder recuperar un conocimiento que lo que permitía es no solo situarme como sujeto, ¿no? Sino que Semmelman me propuso el asunto de generar conocimiento para potencializar la realidad. Cuando yo estudiaba, yo empecé a hacer mi tesis de licenciatura sobre el problema de caciquismo de ciertos sujetos o actores que dominan económica y políticamente a las comunidades rurales en este país, ¿no? Pero entonces Semmelman me metió ruido porque él lo que me dijo es, bueno, qué bueno que quieras saber ese problema, pero ¿cuál es la potencialidad de lo que tú quieres saber? ¿Cuál es la potencialidad de conocer eso? ¿Qué puede ayudar a cambiar? ¿Hacia dónde eso podría contribuir para cambiar las cosas? Y entonces, por otro lado, Semmelman también me habló de la necesidad de articular los múltiples niveles de la realidad, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, a partir de puntos de articulación. Es decir, cómo a partir de un punto, ese punto de articulación tiene que ver con una afectación social. Ese punto de articulación tiene que ver con un momento, con una coyuntura, con un sujeto, con el cual en muchos sentidos condensa esa complejidad de la realidad, las múltiples determinaciones de la realidad se articulan en torno a ese punto de articulación, que puede ser un aspecto emocional, simbólico, una coyuntura específica en un momento determinado que nos ayuda a aprender esa complejidad. Cuando yo entendí esto, aprendí a hacer historia. O sea, cuando yo entendí la importancia de los puntos de articulación, de esta reconstrucción articulada de los múltiples niveles de la realidad, a partir de ese momento coyuntural, de ese sujeto social, de esa afectación, de ese momento en el que una afectación se vuelve clave para reconstruir a la sociedad en términos